Maximisión, fanáticos. Hoy les voy a hablar sobre mi nueva superproducción en la que participaré como actor. La obra teatral El médico a palos, originalmente escrita por Molière, ¿no? Que originalmente se titulaba Un médico por fuerza, la traducción, que sería literal del francés al español. Bueno, esta obra pertenece al neoclasicismo francés. Es una farsa, una comedia farsesca, que en ese tiempo eran bastante vistas y producidas. Hay que ver también, ¿no? ¿Por qué se da esta obra, no? Molière era un, un hombre de clase media que no tenía por tradición familiar nada que ver con el teatro, pero él se dedica a hacer teatro por influencia de otros familiares lejanos, sus tíos, ¿no? Y porque también él encuentra en eso su realización, ¿no? Naturalmente, a él le gustaba. Pero ¿qué pasaba? Que él era un comediante de esa época, ¿no? Era el comediante de la época. Años 1600, por ahí. O sea, Molière nace más o menos, creo que en 1622, algo así. Y muere en 1676, por ahí. Eso quiere decir que Molière vivió su edad madura y adulta y de joven en pleno mediados del siglo XVII, ¿no? Años 1600. Eh, lo cual eh, lo influenció bastante. En esa época era mal visto ser actor, era mal visto dedicarse al teatro, era tan mal visto que era considerado por la iglesia como un pecado. Miren, un pecado. Y en ese tiempo el que moría, ¿no? Cuando era costumbre que le den la extrema unción, que llevar un sacerdote a su lecho de muerte para que le dé la extrema unción, le dé el perdón divino, ¿no? Y cuando se muera se vaya al cielo. Y era costumbre que los actores ya viejos que se hayan dedicado al teatro, en plena extrema unción, renieguen de su profesión de actores cuando va el sacerdote a verlos, ¿no? En su lecho de muerte, y así ya le decían, bueno, te doy la extrema unción, el perdón de Dios, y te ibas al cielo. Molière muere enfermo, ¿no? Más o menos joven, tenía 50, a ver, 3, más o menos 50 años, ¿no? Nace en el veintitantos, muere en el setenta y tanto, más o menos 50 años. El tema es que muere sin la extrema unción, pero no porque él no haya querido. Sus familiares trajeron al sacerdote. Lo que pasa es que llegó muy tarde y no hubo tiempo y él murió sin renegar de su profesión de actor y de escritor y, mejor dicho, de teatrista, ¿no? Que es la palabra correcta, no teatrero. Teatrero es la palabra despectiva del que hace teatro, ¿no? Bueno, Molière era el comediante de esa época, ¿no? En la Europa de esa época, en la Francia de esa época. Es como decir ahora, o sea, hoy, ¿no? Tenemos nuestros comediantes también. Aquí en el país tenemos un montón, ¿no? O sea, era como ir al cine a ver una película cómica, ¿no? Era así, era ir al teatro, ¿no? Pero en ese tiempo no había cine, había solo teatro. Entonces era como decir hoy, pues, digamos, no sé, un stand-up comedy, una obra teatral de comedia,
un Carlos Galdós, ¿no? Carlos Álvarez, JB Noticias, era como prender el televisor ahora y ver JB Noticias, ¿no? Jorge Benavides, los cómicos, ¿no? En la televisión o en el cine, pues vas a ver una película al cine, una comedia peruana, ¿no? Me casé con mi novio, no sé qué, y es una comedia, ¿no? Soltera codiciada, solterasmaduritas.com, ahí está la comedia en el cine peruana, ¿no? O si no, te vas a ver otra comedia americana también, o ves a su madre, ¿no? O sea, era como el Carlos Alcántara de la época, ¿no? O ves a Dan Sandler en el cine, o ves una película de Eddie Murphy, o en América vas, en Estados Unidos vas a Broadway a ver una comedia, o vas a ver el show de Chris Rock, de uno de esos negros, ¿no? Entonces, ese era Molière, ¿no? El comediante de la época, porque él se dedicaba a hacer comedias, pero no cualquier tipo de comedia, o sea, no era comedia como, hoy pues te vas a la plaza y ves a los cómicos ambulantes tirándose cachetadas. No era ese tipo de comedia, ¿no? Y la comedia de Molière para ese tiempo era repugnante, ¿no? Era repugnante porque se burlaba de la gente, de las profesiones, se burlaba del doctor, se burlaba del político, se burlaba del millonario, se burlaba de la clase alta, ¿no? Se burlaba de todos ellos. Entonces él hacía comedias, obras de teatro cómicas para el pueblo, ¿no? Él decía, por ejemplo, hay que educar al pueblo, pero desde la comedia, desde la risa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, claro, o sea, el pueblo que está todo el día trabajando en la Francia de esa época, vieron la película El Perfume, ¿no? O sea, el pobre no tenía tiempo ni para estudiar, ni tampoco tenía por qué hacerlo, porque ¿para qué lo iba a hacer, no? Si no tenía ni siquiera chances de nada. Entonces decía, bueno, la única manera es que, porque el pueblo, ¿no? Que trabaja todo el día, cuando tiene tiempo para él mismo, ¿qué hace? Bueno, descansa porque estás todo el día trabajando y cansado, o se dedica a la familia, ¿no? O se dedica a divertirse, se va al bar a tomar, a la cantina, se va a los juegos de azar, o por último se va al teatro, ¿no? Con la familia. Entonces Molière dijo, bueno, yo no tengo un casino, no tengo un bar, pero puedo hacer teatro. Y desde aquí puedo educar a la gente. Claro, te vas a ir, te vas a reír en el teatro, ¿no? Te vas a divertir, porque el teatro se va uno a divertirse, ¿no? Pero también te llevas ahí la enseñanza. Pero estamos hablando de esa época, ¿no? Años 1600. Y entonces sus comedias se dedicaban a criticar a su sociedad, a la sociedad en la que vivía Molière, ¿no? Criticaba, por ejemplo, en El médico a palos, critica el machismo, ¿no? Del tipo que no quería casar a su hija porque no quería pagar la dote, ¿no? O que o del tipo que no es médico, pero funge de médico y total que le resulta, ¿no? Y el pata que viene y como no le quieren dejar ver a su novia, entonces soborna a todo el mundo y todo el mundo afloja por dinero, ¿no? Entonces es una comedia de situaciones. O sea, las obras de Molière, ¿no? Ya tienen, bueno, el avaro, el enfermo imaginario, el tartufo, ¿no? Las obras de Molière eran comedias que criticaban la sociedad en la que él vivía, ¿no? Era como Mel Brooks o uno de los guionistas de Los Simpsons, ¿no? Los Simpsons, ustedes ven Los Simpsons, ustedes ven ahí todos los chicos están viendo Los Simpsons. Los Simpsons empieza en 1990 creo por ahí, ¿no? Y se vuelve pues un boom, ¿no? Los chicos de 10 años mirando Los Simpsons, de 20 años mirando Los Simpsons, adultos mirando Los Simpsons, ¿no? Cuando empezó en el principio de los 90 Los Simpsons, 92 creo por ahí, la gente decía, oh, ¿qué es un dibujo? Pero qué van,
O sea, cuando recién empiezan los Simpsons, sus mejores temporadas son la 2, la 3, la 4, la 5, ¿no? Hoy ya cambió, pero sus mejores temporadas fueron esas, ¿no? Es una comedia, ¿no? Pero es una comedia que critica la sociedad americana, critica la sociedad capitalista, por ejemplo, ¿no? Es como Futurama también. De hecho, Futurama son los mismos guionistas que los Simpsons, ¿no? Entonces, es una comedia así, una comedia que critica la sociedad en la que se hace, ¿no? O sea, los Simpsons critican la sociedad actual capitalista. Molière en sus comedias critica la sociedad que él vive, ¿no? La sociedad francesa del neoclasicismo. Claro, los Simpsons, o sea, tú ves chicos de 10 años mirando los Simpsons, de 8 años mirando los Simpsons, ¿no? Y en los 90 era inimaginable decir, bueno, van a escribir en el diario El País sobre los Simpsons. Es como ahorita decir, ¿cuál es la última que ha salido? No sé, cualquier dibujo, ¿no? Entonces, en el diario tal, más en el New York Times, no sé, en el Washington Post, van a escribir sobre la comedia que están viendo. No, era imposible creer. Hoy hay tesis de doctorado sobre los Simpsons, ¿no? Hoy estudian, en la universidad vas y estudia los Simpsons, ¿no? Pero no por el dibujo, sino por su contenido, ¿no? Y seguramente dentro de 100 años habrá más y más tesis de magisterios y de doctorados y de bachiller y lo que sea, ¿no? Y habrán muchos estudios sobre los Simpsons, ¿no? Hoy se estudia los Simpsons. Hoy hay filósofos, o sea, Slavoj Zizek, filósofos que son youtubers, así como yo, que hablan sobre capítulos de los Simpsons, ¿no? Claro, porque es como hablar sobre una comedia de Molière, ¿no? Pero ¿por qué hablan hoy filósofos en YouTube, filósofos independientes, sobre los Simpsons? Porque está criticando la sociedad en la que viven ellos, ¿no? O sea, si hubiera habido un boom de YouTube en esos años, ¿no? O sea, y hubiera habido, ¿no? Un alcance diferente a lo que hay ahora, porque antes no había eso, ¿no? Por ahí que Descartes nunca fue a ver una obra de Molière, no sé, ¿no? Pero por ahí que no fue. ¿Por qué? No porque no le gustaba, sino que porque es diferente el acceso, ¿no? Hoy apretas un botón en la computadora y puedes ver todas las obras que se están dando en, no sé, en Groenlandia, ¿no? Pero antes no era tan fácil la cosa. Entonces está medio difícil, aparte que Descartes ni siquiera vivió en Francia porque tuvo que escaparse, ¿no? Bueno, el tema es que no era tan fácil, bueno. Entonces el tema es ese, ¿no? Eh, las comedias, ¿no? La comedia que se vive es una comedia, las comedias de Molière son comedias de situaciones, o sea, es como decir, ¿no? Chespirito, ¿no? O sea, hoy tú ves Chespirito y te ríes, ¿no? Hoy tú ves Chespirito y te ríes, ¿no? Hoy ves un capítulo de El Chapulín Colorado y te mata de la risa. Te cagas de la risa, te orinas. Pero tú has de saber, por ejemplo, que Chespirito es un gran escritor de teatro, ¿no? O sea, tú ves El Chavo del Ocho y es una obra de teatro puesta en la televisión. Por necesidad, ¿no? Porque, bueno, no sé, así se dieron las circunstancias, ¿no? Pero en realidad Chespirito sería pues un escritor de teatro, ¿no? O sea, tú ves cualquier capítulo de Chespirito, Chapulín, Chompira, lo que tú quieras, y es una obra de teatro puesta en la televisión, ¿no? Pero Chespirito, por ejemplo, se influencia, no, o sea, Chespirito no inventó todo lo que tú ves en todos sus capítulos, ¿no? Él roba un poco de, por ejemplo, Benny Hill, roba un poco de Buster Keaton,
le roba otro poco a Charles Chaplin, le roba otro poco ahí así, a los americanos que son los mejores cómicos del mundo, conocidos por nosotros, ¿no? Incluso le roba a Cantinflas, le roba varias cosas, ¿no? A Buster Keaton, ya dije, ¿no? A Chaplin ni hablar, ¿no? Y por ejemplo, si tú ves, ¿no? La obra, El médico a palos o alguna obra de Molière, si tienes la posibilidad de ver alguna vez, entonces, oye, pero esto parece, ¿no? Te vas a acordar de esto, lo que te estoy diciendo, y vas a decir, de verdad sí parece un capítulo de Chespirito, ¿no? Comedia de situaciones, comedia de confusiones y crítica social, porque ¿qué cosa es el Chavo del Ocho? O sea, te estás riendo de un niño que es muy pobre, el otro huevón que no tiene plata para pagar la renta, ¿no? El señor Barriga, el millonario que viene a cobrar, pero se apiada de los que no tienen plata y le hacen la cagada, la chica que tiene el diente picado y no sabe ni vestirse, ¿no? Y la otra que se cree rica, pero en realidad tiene que vivir entre pobres. O sea, es una crítica social de todas maneras, ¿no? Pero mediante la comedia, ¿no? Que es el Chompia, por ejemplo, ¿no? El Chompia, un ladrón que por necesidad tiene que robar porque no tiene dinero, nunca tiene dinero, ¿no? Y que cierto día consigue un trabajo y se vuelve honrado. Se vuelve honrado, ¿no? Cierto día consigue un trabajo y se vuelve honrado, ¿no? Y tiene que pasar una serie de situaciones, una serie de dificultades. ¿Por qué? Porque a ese camino lo lleva la pobreza en la que está el Chompiras, ¿no? O sea, tiene que trabajar o tiene que robar, ¿no? Y es un ladrón torpe, ¿no? Porque no recibe una educación. Si fuera millonario no estaría en esa, ¿no? Y bueno, y te estás riendo de eso, ¿no? De la situación en la que lo llevó la sociedad de ese tipo. Entonces es una comedia así, ¿no? Es como una sitcom. Ya los americanos inventan la sitcom, ¿no? Que también es comedia de situaciones. Por ejemplo, tú ves Friends, ves Seinfeld, no sé, ¿no? Dharma y Greg. Y es una crítica social, pues, ¿no? Obviamente también. ¿No? ¿Qué cosa es Seinfeld, no? Sino qué cosa es Dharma y Greg. Para mí, la mejor sitcom que ha existido, ¿no? Que se burla de la clase alta, de los millonarios, de la bolsa de valores, se burla de los hippies, de las drogas, de la, ¿cómo se le dice? Drogas sociales, algo así, ¿no? Se burla de la paternidad, de la autoridad, se burla de todo, ¿no? Ni hablar, ¿no? Eso es, ¿en qué se basa todo eso? En las comedias que se hacían en las épocas de Molière, por ahí, ¿no? En Europa. Entonces, ese es el tema. Esas son las comedias de Molière. Eso es, es la base de todo lo que vemos ahora, ¿no? Por eso es que se dice que a partir de Molière es que marca un antes y un después en las comedias que se hacen, sobre todo en Francia, ¿no? Y en toda Europa, ¿no? Y bueno, claro, hay grandes escritores de teatro, ¿no? O sea, está Shakespeare, están un montón, ¿no? Bueno, hay un montón, ¿no? Y Molière es un grande de ellos. Claro, tiene todas las limitaciones de su época, ¿no? Los años 1600, mediados de ese siglo. Entonces, pero cuando uno ve, por ejemplo, el médico a palo, vas a ver, ¿no? Ves ahí, ¿no? Bueno, de verdad, esta es una base para todo lo que vino después, ¿no? Los, todos los,
300, 400 años que vinieron después hasta nuestra actualidad, ¿no? Claro, ahí Molière está inventando todo lo que después los demás comediantes van a tomar y van a decir, ah, qué bueno esto, ¿no? No, cómo no se me había ocurrido. Bueno, vamos a tomarlo y lo voy a poner en mi obra, lo voy a poner aquí, y ahí van a ir y a Molière le van a robar todo eso, ¿no? Y es por eso que Molière es un grande, hasta hoy se siguen poniendo en escena sus obras, ¿no? Y no se han olvidado. Hoy se sigue haciendo Molière en todos los teatros del mundo. ¿Por qué? Porque es un grande que marca un antes y un después. Eso sucede cuando un autor tiene una obra que marca un antes y un después en el mundo, ¿no? Claro, tampoco es la cosa, pues, no es, ¿no? Porque tienes que ver las limitaciones que tiene en la época. Pero en una obra de teatro si vas a divertirte, bueno, te vas a divertir con una comedia de todas maneras, ¿no? Pero también tú puedes ir a ver el contenido, ¿no? La crítica que está haciendo, ¿no? A través de los chistes, a través de la risa, a través de la comicidad, que es como se desarrolla esta obra. Bien, entonces si quieren ir a verla, ya saben, se presenta el domingo 17 y el domingo 24 de septiembre. Son solo 2 domingos. Hay doble horario los domingos. A las 2:30 de la tarde, la primera función, y la segunda función a las 4:30 de la tarde. 3 funciones, 3. Ya dije, ¿no? Y los domingos, 17 y 24 de septiembre. Y el teatro queda en Pueblo Libre. Está a unas cuadras de la Plaza de la Bandera, que está ahí en el óvalo, ¿no? Ya en el flyer, vamos a ver. Está... El teatro está en la avenida Mariano Cornejo 947, ¿no? Ahí la pueden ir por el mapa y todo. Las entradas las puede comprar en la página web de Join Us, ¿no? Cuestan 30 soles. Los actores que vamos a interpretar la obra, ¿no? Obviamente yo soy el protagonista, ¿no? Están también Luis Meneses, Daniel Brito, Caroline Tolentino o Caroline Michel Tolentino, Laura Torres, Joar Ismodes y Santiago Moreno. Y también actúa la directora Ana Ruiz. Ella es la directora, yo no soy directora, por si acaso. Y bueno, y allá pueden ver el afiche oficial en mi canal, en mi web de Facebook, ¿no? Delirious Pain en Facebook, página de Facebook, o si no, en mi cuenta personal de Facebook, JC Montoya, ¿no? Ahí me pueden agregar, yo los voy a agregar. Entonces ya saben, pueden ir a ver la obra, que va a estar divertida, ¿no? El teatro es bastante grande, más o menos, ¿no? Y van a caber todos, no hay problema, hay aire acondicionado y toda la cosa, ¿no? Y vayan sí temprano, puntual, porque ya saben, en el teatro no es como en el cine, ¿no? Que puedes entrar y ya, ¿no? O sea, en el teatro ya saben que tú entras hasta cierta hora y ya de ahí ya no te dejan entrar porque interrumpes, pues, ¿no? Así, en los teatros, así es. Salvo que sea un teatro muy grande, grandazo, en el que si entras no interrumpes, ¿no?
porque es muy grande el teatro, entonces puedes entrar, estás lejos del escenario, ¿no? Pero en teatros independientes, teatros así, ¿no? Por ejemplo, teatros independientes, en Barranco o en Miraflores casi ni un teatro te deja entrar fuera de hora, ¿no? No sé, salvo algunos, pero es muy difícil que un teatro, cuando la función está empezada, te deje entrar, ¿no? Salvo que sea, ya dije, un teatro enorme, enorme, en el que ya no importa si entra alguien o no. Bueno, es el tema y eh, vayan al teatro porque a ver al cine y a divertirse al teatro.